Tengo que hablar en inglés, lo siento mucho, pero espero no asustar a Adrián, nuestro intérprete que está en la cabina de traducción, porque tengo tantas cosas que contarles. Bien, en primer lugar, la ponencia de esta noche va a abordar el tema del conocimiento, pero es el conocimiento de uno mismo, es decir, el autoconocimiento, y el conocimiento es poder. El autoconocimiento significa autoempoderamiento, y lo que quiero explicarles es hasta qué punto cada uno de nosotros es poderoso, cada uno de nosotros es un creador, puede crear lo que se desee para nuestras vidas. Y para ello tenemos que entender cómo funciona nuestra biología, cómo funciona nuestra mente. Y por tanto, este es para mí un placer compartir y demostrar con todos ustedes cómo funciona exactamente, porque si comprendemos que cuando se vive podemos coger la mochila del poder en nuestras vidas y ser el auténtico creador que somos, entonces podremos controlar nuestra salud y cualquier aspecto que nos acaezca en la vida. Tengo que decirles que así no era la vida cuando yo empecé. Yo pensaba que los genes, los cromosomas controlaban mi vida. Y ahora tengo que confesarles que a partir de este conocimiento puedo ofrecerles una nueva comprensión de mi vida. Si están buscando el paraíso está aquí, ahora. Y pueden crearlo si saben cómo funciona. Y ha llegado el momento para crearlo, por una razón muy importante. Y la razón es la siguiente. Cuando fui a vivir a Nueva York, cuando era niño, vi a una persona que llevaba este cartel y pensé que era divertido. Pero hoy ha dejado de ser divertido porque la ciencia nos ha dicho que vamos a acabar extinguiéndonos. 5 veces en la historia de este planeta la vida desapareció de su faz. 5 veces la vida desapareció y volvió a empezar una vez más. Las 5 veces que acaeció en el pasado tuvo que ver por algún problema con un cometa o asteroides que colisionaron la Tierra y destruyeron el medio ambiente. Pero actualmente la ciencia nos ha dicho una certeza absoluta. Estamos en la fase sexta de extinción de la vida, lo que significa que estamos perdiendo especies mucho más rápido que en cualquier otro periodo de la historia. Nuestra propia especie, la de los humanos, se ve amenazada actualmente. Sabemos, por ejemplo, que de aquí a 30 años no habrá peces en el mar, en solo 30 años. Sabemos también que de aquí a 50 años necesitaremos 2 planetas tierras para poder tener todo lo necesario para nuestra población. Esto ha dejado de ser sostenible. No podemos sostener este ritmo. Y entonces, ¿por qué los científicos nos dicen que nos vamos a extinguir? Y la respuesta más interesante es por causa del comportamiento humano. Estamos creando nuestra propia extinción. Estamos destruyéndonos los unos a los otros y estamos destruyendo el medio ambiente con tal celeridad que no podemos sostener ese ritmo. Y para mí es vital este punto, porque nuestra evolución se basa en tener una conciencia mayor, más despierta, con aumentar la comprensión de quién uno es realmente, porque solo con el cambio real de las creencias podremos tener un nuevo jardín una vez más en este planeta ahora mismo. Pero debemos comprender por qué, y os voy a explicar el porqué de todo ello. Hay 4 creencias que hemos construido a través de nuestra cultura y a través de nuestra civilización, 4 creencias científicas que pensábamos que eran ciertas, y hemos creado la vida basándose en estas creencias, pero sabemos que estas 4 creencias no son ciertas, y como son erróneas, seguimos viviendo de modo erróneo, lo cual está causando nuestra propia extinción. Voy a hacer una lista de estas creencias. La creencia de que nuestra biología se basa en la física newtoniana. ¿Me podéis decir qué significa esto? Déjenme que les explique. En el mundo de la física newtoniana, el planeta, el universo, es solo una máquina física. Y por causa de todo ello, solo nos concentramos en el mundo material. Vemos el cuerpo humano y decimos que está compuesto de productos químicos y genéticos, pero es solo una máquina
con productos químicos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, y esto es algo que voy a explicarles también a continuación, es que hay una nueva física, y tan siquiera es nueva, cuenta ya con más de un siglo, se llama la física cuántica. ¿Cuál es la diferencia? La física cuántica dice que el universo no está compuesto de material, no es algo físico, el universo es energía según la física cuántica, nosotros somos energía, nuestros pensamientos son energía. ¿Y por qué ello es importante? Porque la energía da forma al mundo en que vivimos, y entonces podemos llegar a entender cuán importantes son nuestros pensamientos, porque controlan nuestra biología y nuestra vida, y voy a demostrarles cómo nuestras creencias controlan nuestra vida. Después, otra idea errónea: los genes controlan la biología, y yo creo que esto es un problema. Os voy a demostrar en algunos minutos que esta creencia nos hace pensar que también somos víctimas, que no podemos ayudar a crearnos nuestra propia vida, porque son los genes los que crean nuestra vida. Y tan pronto, cuando dejas de pensar así, entonces tenemos la sensación de que perdemos el poder. Después, un mito percepción 3, la supervivencia del más apto. Es decir, que tenemos que competir entre nosotros. Y esto es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo lucha contra los demás. Se matan los unos a los otros. Una persona quiere ser mejor que el otro porque tenemos el sentimiento de que la única manera de sobrevivir es luchar y esforzarse. La evolución no se basa en la competición. La evolución se basa en la cooperación. Hubo un jardín del Edén aquí, con todas las plantas y animales, cooperaban los unos con los otros para crear este jardín. Pero cuando llegaron los humanos aquí, la cooperación finalizó. Nosotros somos aquellos que no estamos cooperando con la madre naturaleza, y como resultado hemos estado destruyendo dicho jardín. Y es por ello que ha llegado el momento de que nosotros seamos conscientes de que tenemos que trabajar juntos. Todo ser humano en este planeta es parte de todo ser vivo. Todo ser humano forma parte de la humanidad. Y ahora, si fuera doctor yo y les dijera, hábleme de la salud de la humanidad, les diría, la humanidad está sufriendo ahora. Si fuera médico, les diría que la humanidad sufre de aquello que denominamos las enfermedades autoinmunes. Ello significa la autodestrucción. El cáncer es una enfermedad autoinmune. La diabetes también es otra enfermedad de este tipo. Todas estas enfermedades autoinmunes significan que las células de vuestro cuerpo no están cooperando, sino que están luchando unas contra otras, y eso acabará matándote como humano. Pero cuando los humanos luchan entre ellos, también acabarán aniquilando la humanidad, y esto hace que estemos ante nuestra extinción. La última mito percepción es que la evolución es un proceso del azar, y yo creo que este es el error más grave. Craso error. ¿Por qué? Porque todo organismo creado por la naturaleza para que esté en el mundo, la naturaleza ha creado dicho organismo para tener armonía y equilibrio en el mundo. Y cualquier organismo tiene más y más avanzado, tiene más poder para controlar la armonía y el equilibrio. Y los humanos tienen tanto poder que deberíamos ser capaces de crear la armonía perfecta para que la naturaleza y el equilibrio existieran. Pero como no sabemos que este es nuestro trabajo, hemos usado este poder para destruir la naturaleza. Tenemos tanto poder que de hecho los humanos estamos destruyendo nuestro medio ambiente, y es el medio ambiente que nos ha dado vida. Y si destruimos nuestro entorno, nos destruiremos a nosotros mismos. Por tanto, tenemos que ver una nueva ciencia, y voy a hablar de los mitopercepción que realmente se aplican más a nosotros, y también voy a hablar de la percepción errónea número 1, el mitopercepción número 1. ¿Qué significa la física newtoniana? En primer lugar, voy a empezar hablándoles del señor Isaac Newton. ¿Cuál es la contribución de Isaac Newton? ¿Cómo nos ayudó este señor? Es muy sencillo. Cuando Isaac Newton trabajaba, la Iglesia era quien controlaba el mundo, y la Iglesia decía que el universo estaba controlado por Dios y el Espíritu, y por tanto éramos como marionetas con cordeles, y Dios movía dichos cordeles y todo se movía a través de la fuerza del Espíritu. Pero 100 años antes de Newton teníamos Descartes, y Descartes decía, si miramos a las estrellas, miramos los planetas, podemos ver que todo es como una máquina. Todo es similar a una máquina. Podemos medir el tiempo mirando el movimiento de las estrellas y los planetas, y por tanto empezaron a ver el universo como un reloj gigante, y después dijeron que todo era una máquina física.
Isaac Newton creó un sistema de cálculo, y usando ese sistema introdujo varia información sobre el sistema solar. Midió el tamaño de los planetas, midió a qué velocidad se movían los planetas, midió el vector y la dirección de los planetas y situó toda esta información en una ecuación, y el resultado fue que fue capaz de predecir los movimientos del universo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la ciencia, si puedes predecir algo, significa que sabes cómo funciona. Por tanto, Isaac Newton creó cómo funciona el universo, pero hay algo importante, ya que Isaac Newton no sitúa a Dios en su ecuación. Isaac Newton no sitúa la parte espiritual en su ecuación. Dijo que se podía comprender el universo meramente observando la parte física del universo. Él dijo, sí, a lo mejor puede que haya un Dios o un espíritu, pero no necesitas conocerlo para comprender cómo funciona el universo. Y ello se convierte en algo importante porque somos parte del universo. Por tanto, no solo el universo es una máquina, sino que también la ciencia nos ve a nosotros como si fuéramos máquinas. Y esto es exactamente lo mismo que nos pasa cuando vamos al médico. Es como si lleváramos el coche al taller mecánico. Vas al doctor, el doctor aparece, te observa, te dice esta parte la tienes estropeada, te voy a dar una parte nueva. ¿Y de dónde obtienes estas piezas nuevas? De la industria farmacéutica, y te ayuda con partes químicas y te dice vuelve a casa y mejórate. Y las cosas no funcionan así. De hecho, una de las causas principales de la mortalidad en nuestro mundo hoy en día es la medicina. Los doctores están trabajando lo mejor que pueden con el conocimiento que nosotros les hemos suministrado. No les estoy culpando, porque yo también fui profesor en una escuela de medicina y hoy les puedo decir directamente lo que enseñaba, por ejemplo, en los años 70 en dicha universidad. Y lo que yo enseñaba es completamente erróneo. Por tanto, todos los doctores a los cuales formé les enseñé y les di una información que es completamente errónea. ¿Y por qué esto es un problema? ¿Cómo puedes poner en práctica una buena medicina con mala información? Y la idea también es la siguiente, me gustaría decirlo ahora mismo porque es importante. La idea es que no es la culpa de la ciencia, no es la culpa de los médicos ni los doctores. El problema y la culpa es de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica nos vende fármacos y la idea de la industria farmacéutica es negocio. Si no venden fármacos, no se embolsan dinero. Pensemos al respecto. ¿Por qué venden medicinas que hacen que tu salud se recupere? ¿Cuánto dinero podrían ganar? No mucho, porque cuando te curas no tienes que comprar más fármacos, ya te has curado y punto. Por tanto, ¿creen que el proceso de sanación es la intención principal de la industria farmacéutica? La respuesta es rotundamente no, porque si te curas, la industria farmacéutica no gana dinero. Entonces, evidentemente, la industria farmacéutica no está interesada en curarnos. Y de hecho, en Estados Unidos, actualmente, 300.000 personas fallecen todos los años cuando toman los medicamentos que les han prescrito. 100 veces más personas que fallecen por consumir drogas ilegales. Entonces la idea es que algo funciona mal en este sistema, y la idea es que tenemos esta creencia de Isaac Newton de que el universo es una máquina y que nosotros también lo somos, y como consecuencia de todo ello también creemos en el materialismo. Ello significa que la materia es mucho más importante que la parte invisible. Ello significa que el espíritu no forma parte de la historia de la medicina, que la energía tampoco forma parte de la historia de la medicina, incluso que la nueva ciencia nos dice que la energía controla nuestra vida. ¿Por qué la medicina no habla de ello? La respuesta es muy sencilla. No puedes tener un fármaco sin energía. Si pongo energía en una cápsula, entonces la empresa farmacéutica no te la podría vender. Como no se puede vender, la industria farmacéutica no está interesada en medicinas energéticas. Y esto es bastante sencillo, porque conozco bien esta industria. La investigación está controlada por el dinero. Quien pone el dinero en la investigación controla todo lo que tiene que ver con la investigación.
Y entonces es la industria farmacéutica la que paga por la mayoría de la investigación. Por tanto, su dinero sirve para que siga vendiendo sus propios productos. Y no vamos a hablar ahora de la energía, de la medicina de energía, porque no se gana dinero. Y es por ello que no se tiene este tipo de medicina en las universidades. Entonces, Newton dice que somos una máquina. Pero René Descartes dijo que el humano tiene mente y cuerpo. Y cuando llegó Isaac Newton, ¿qué hizo? Separó la mente del cuerpo. Dijo que la mente es una fuerza vital, es energía, sí, pero la ciencia solo se concentra en la materia. Entonces lo que dice la ciencia es que hay que olvidarse de la mente completamente y solo hay que concentrarse en el cuerpo. Ahí es donde se concentra la ciencia. Entonces, ¿qué podemos intuir? Pues que la religión trabaja con la mente y la ciencia con el cuerpo. Pero no se pueden separarse en dos elementos. Todos son una única cosa. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos el problema. En el universo newtoniano, todo se compone de materia y todo lo que llama nuestra atención es la materia. ¿Qué pasa si solo se crea la materia y no se crea la energía? Os lo voy a demostrar. Aquí tenemos un retrato de un artista que se llama M.C. Escher. Tenía dibujos muy raros. Lo que es raro de este dibujo es que el agua va bajando por aquí, después el agua pasa hacia arriba, sigue el proceso y vuelve a bajar otra vez. Por tanto, es un sistema que se retroalimenta con el agua. En este dibujo tiene un aspecto sensacional. ¿Puedo lograr esto, sí o no? ¿Puedo crear un sistema que se vaya retroalimentando con agua? ¿Lo puedo lograr? No. ¿Qué es lo que es erróneo aquí? La idea es que se trata de un retrato bidimensional y entonces se puede crear una ilusión en un dibujo bidimensional. Un hecho muy interesante, el siguiente. La ciencia médica es una ciencia bidimensional hoy por hoy e intenta crear un modelo de cómo funciona la vida. ¿Y saben qué? No saben cómo funciona la vida. La medicina es el creador de milagros cuando hay un trauma. Si te rompes un hueso, tienes un accidente de coche, se te desprende el estómago, no quieres a un quiropráctico, lo que quieres es a un doctor que te cure rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos cáncer? ¿Qué pasa cuando sufrimos de diabetes? ¿Qué pasa cuando tenemos artritis o cualquier otra enfermedad? La respuesta es que la medicina no sabe nada, no están curando nada en absoluto. ¿Y por qué? Porque están intentando comprender el cuerpo como lo hacía el pintor M.C. Escher, como una estructura bidimensional, pero la realidad es la siguiente. La tercera dimensión se encontró en 1925. En 1925 la mecánica cuántica vino y nos dijo: el universo está hecho de energía. Y entonces la energía, si la sacamos de la historia, nunca podremos comprender qué es lo que sucede. Si miramos la vida como si fuera una máquina física, no se puede comprender qué es lo que está sucediendo. Por tanto, tenemos que cambiar para comprender. Tenemos que basarnos en la mecánica cuántica. ¿Y de qué se trata esta mecánica? Cuando íbamos a la escuela estudiamos el átomo de Newton, el átomo con los núcleos, etcétera, como si fuera un sistema solar. Y este átomo físico tenía todo el sentido, porque si vivimos en un mundo físico, pues el átomo, como es físico, tiene todo el sentido. Pero en 1925 los científicos se plantearon que estaba dentro: el electrón, el protón, el neutrón. ¿Y qué está dentro de esto? Y los físicos cuánticos encontraron energía. No hay estructura en su interior, todo está compuesto de energía. Pero esperen un segundo, ¿el átomo está compuesto de energía? Sí, pero los átomos están hechos por gran moléculas. Y entonces, ¿las moléculas están hechas de energía? Dices, sí, claro, las moléculas constituyen las células, por tanto, ¿las células están compuestas de energía? Sí. Y las células nos crean a nosotros, y nosotros somos energía. No somos ni siquiera física. Me puedo tocar, mira, soy físico, me puedo tocar, me puedo palpar. Mira, el quid de la cuestión es el siguiente. Este es el retrato y la fotografía de un átomo cuántico. No estoy equivocado aquí. Y la razón es que no hay ninguna estructura. Todo está hecho de energía. ¿Qué aspecto tiene la energía? No se puede ver la energía, pero se puede ver qué forma tiene. Porque cuando, por ejemplo,
cae una piedra en un lago, pues se mueven las ondas del agua y se produce ese dibujo. Pero no se mira la energía, sino que se ve la forma del agua. La forma de la energía es como la forma de las ondas que se van desplazando a lo largo del espacio. Por tanto, el tema es el siguiente: ¿qué pasa cuando se unen dos energías? Si tengo dos gotas de agua, ¿se cruzan o acaban afectándose mutuamente? Mirad, esto es lo que sucede. La energía se convierte en un enredo. Ello significa que interactúan entre ellas. Aquí hay una idea muy interesante. Aquí un poquito de ciencia, y esta es la parte más pesada de la ciencia que deberán entender, pero es tan sencillo, es la más difícil de todas las partes de mi presentación, pero es sencillísimo, os lo prometo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cojo dos piedras del mismo tamaño, del mismo peso, las pongo encima del agua a la misma altura y las dejo caer al mismo momento. Entonces las ondas de una piedra se moverán aquí, las ondas de la otra se moverán así. ¿Y qué sucederá cuando se unan las ondas? Lo voy a demostrar a continuación. Primero voy a demostrarlo de un modo teórico. Las dos ondas se unen y después se superponen. ¿Cuál es el resultado? Que cuando las ondas están juntas tenemos más uno, es decir, más 2, menos 1 da menos 2. ¿Y cuál es el aspecto que tiene? Miren, este es el aspecto. Dos energías que se acaban aunando crean más energía, mucho más poderosa. ¿Y cómo sabemos que es más poderosa? ¿Ven la amplitud de las ondas? Esto es importante. Si pones una piedra, dejas ir una piedra en un lago, tienes una onda pequeña. Si dejas una piedra más grande, pues entonces más alta es la onda. Entonces, dos energías que se acaban aunando nos dan más energía. ¿Sí? ¿Tiene sentido? En un par de minutos explicaré cómo puede afectar nuestra vida. ¿Sí? Aquí tenemos el siguiente experimento. Este experimento habla de lo que es la interferencia. La interferencia de las ondas. Se trata de la estructura de las interferencias. Es la misma idea, pero mira, tengo las mismas piedras de antes, a la misma altura, pero dejo caer una piedra antes de soltar la otra. Entonces, ¿qué sucede? Que esta onda sube y esta onda baja, y cuando esta onda baja, esta onda sube. Es decir, no están en fase. ¿Y cuál es el aspecto que tienen? Miren, esta baja, sube, esta sube y baja. Pero las puedo añadir. Tengo más 1 menos 1 igual a 0, menos 1 más 1, 0. Entonces, ¿cuál es el aspecto que tiene? Este. Entonces me digo, dos energías que se pueden aunar e interferir la una con la otra, pero ¿desaparece la energía? Y entonces esto lo llamo interferencia destructiva. Tal vez me podrían decir, ¿qué importancia tiene esto para mí? A lo mejor ya se han planteado esta pregunta: si alguna vez han escuchado hablar de buena onda, buenas vibraciones o mala vibración, buena vibración o mala vibración. ¿Qué significa? Significa que cuando tienes buenas vibraciones estás en sintonía con la energía. Cuando tienes malas vibraciones estás perdiendo la energía. Por ello yo digo, mira, por ejemplo, vamos a trabajar, es un viernes por la noche, pero estás tan cansado, de que te gustaría ir a una fiesta, pero estás tan cansado, pero al final vas a la fiesta, y cuando te encuentras con otras personas, evidentemente de repente tienes más energía, y después empiezas a bailar, ¿no? ¿De dónde sacas la energía? Y la respuesta es de las buenas vibraciones. ¿Qué significa? He dicho que las otras personas tenían las mismas vibraciones que tú. Por tanto, cuando sus vibraciones se unen con tus vibraciones, la energía tiene una interferencia constructiva, se tiene más energía. Esto es muy importante. ¿Y qué pasa con las malas vibraciones, por ejemplo? No sé si alguna vez han estado en algún lugar de noche donde no te sentías muy seguro, en algún barrio de la ciudad donde no se sabe muy bien dónde está, y después te pones un poquito nervioso y en un momento dado de repente pues te sientes que la energía empieza a desaparecer y te empiezas a sentir muy mal y empiezas a preocuparte y a ponerte nervioso porque estás perdiendo tu energía.
Entonces, en ese caso, son las malas vibraciones. ¿Y qué significa? Significa que la energía que nos rodea en ese momento no es la misma energía que tú tienes. Y de hecho, es una energía completamente opuesta a la que tienes. Y es una energía que nos asusta, porque cuando esa energía se encuentra con la tuya, pierdes tu energía. Y tu energía es tu vida. Por tanto, las malas vibraciones son sentimientos de perder tu energía. Es decir, es el modo que tiene la naturaleza para decirte: tienes un problemilla, estás en una situación de peligro. ¿Y por qué esto es importante? Porque todos los organismos en este planeta se comunican los unos con los otros. Solo los humanos usan el lenguaje. El resto de organismos usan las vibraciones. Y si estamos en un buen lugar, tenemos buenas vibraciones. Y si estamos en un mal lugar, hay malas vibraciones. Por tanto, los seres vivos no necesitan las palabras, se sienten como están y dónde están. Por ello es tan importante el tema de las vibraciones. Por ejemplo, imaginemos que estamos en África, que eres una de esas gacelas, y de repente tenemos un león allí. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿una gacela tiene que acercarse al león y decirle: hola, eres mi amiguito? No. La gacela que hará: Dios mío, me voy pitando. ¿Cómo sabe que tiene que salir corriendo? Porque la energía del león cancela la energía de la gacela. Por tanto, la gacela siente que desaparece la energía. ¿Y qué hace el león? Pues intenta detectar cuál es la que tiene la energía más débil del grupo. ¿Por qué? Porque el león quiere comer, no quiere un trofeo para ponérselo en una estantería o colgarlo de la pared. No, el león quiere comer, quiere ingerir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cazar a la energía más débil, porque será la que realmente podrá cazar. Y me diréis: no hay ninguna diferencia, ¿verdad?, entre un león en África o alguien que nos atraque en la calle, ¿no? ¿Qué hace alguien que nos quiere atracar? ¿Coge cualquier persona que esté en la calle? No, él lo siente la energía y sabe quién es el más débil, ¿no? ¿Y por qué escoger al más débil? No quiere luchar, sino que lo que quiere es robar el dinero y punto. ¿Y cuál es el más débil de todos? Si cojo el más débil, entonces puedo tener el dinero sin tener que luchar. Lo único que tengo que hacer es escoger el más débil y decir: dame el dinero. Y el más débil: toma. ¿Sí? Pero si elige al inadecuado, a lo mejor tendrá una persona muy fuerte y dirá: sí, venga, va, sácame la pasta. Entonces el león, alguien que nos atraca o alguien que quiera aprovecharse de nosotros, lo podemos sentir porque vamos a sentir nuestra propia energía que se debilita. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hemos crecido y hemos dejado de tener atención a los sentimientos, a la vibración, a la energía. Y este es el peor de los errores que se pueden cometer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir la energía. Porque la energía igual a información. Cuando era joven se me decía: no te dejes llevar por tus sentimientos, escucha qué te está diciendo esa persona. Y yo ahora digo: no hagas esto, porque puedo explicarte cualquier historia que yo quiera, pero mis vibraciones son mis vibraciones. Si puedes leer las vibraciones, realmente nunca estarás en el lugar inadecuado. Sabrás que esto no tiene nada que ver contigo, no te sientes bien y te irás. Entonces la idea es que todos los organismos de la naturaleza usan este tipo de elemento para su información. Solo los humanos dejaron de usarlo, pero todos nosotros podemos recuperar este sistema, y las vibraciones son importantes porque las usamos para hacer cosas en nuestra vida. Un ejemplo, el último. Por ejemplo, vamos a la tienda y hay se venden zapatos. Y 10 pares de zapatos con el mismo precio. Y entonces, por un segundo, nos plantearíamos: ¿por qué has escogido el par de zapatos que has comprado y no has escogido cualquier otro de los 9 pares de zapatos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho que escogieras un par de zapatos exactamente y no el resto de pares de zapatos? ¿Cuál es la respuesta? Pues porque te gustan más, te hacen sentir mejor esos zapatos que has escogido. Los zapatos tienen una vibración, tú tienes una vibración, los zapatos tienen una vibración en sintonía contigo y te da más energía. Por tanto, podrías decir: me siento mejor dentro de estos zapatos que en esos otros zapatos. Todo tiene energía.
Los chinos durante miles de años han hablado del Feng Shui. ¿Y qué significa Feng Shui? Todo el objeto hecho de materia tiene energía. Es decir, que cuando ponemos las cosas en casa, ¿por qué se ponen aquí o allí? ¿Por qué? Porque te hacen sentir mejor. Es la energía del objeto que interactúa con tu energía. Y como resultado dices, esto queda mejor que lo otro. Y a veces cuando vas a casas de amigos, de repente dices, uy, Dios mío, no siento nada a gusto en esta casa. Y no sé, y te planteas por qué han puesto esa fotografía ahí o esa cosa ahí, no te sientes bien. Es por ello que es importante, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vibraciones y pensamos cuáles son las cosas que vibran mejor con nosotros, y también evidentemente tiene que ver con las personas que vibran con nosotros. Cada persona vibra y como resultado tenemos la tendencia de encontrar a alguien que te hace sentir vibrar mejor. Y entonces ello se traduce en interferencia constructiva. Y lo que queremos evitar es esto, algo que nos hace sentir mal, porque es la ideología que nos dice que sea lo que sea no está en armonía contigo. Si puedes dejarte llevar por tus sentimientos, nunca estarás en el lugar inadecuado, porque siempre sabrás que es seguro por los sentimientos, no por las palabras meramente. Si volvemos a esta idea del átomo y digo, ¿cómo puede ser que haya vibración en un átomo? Todos los átomos están en movimiento, todos están en movimiento. Y podemos decir, sí, muy bien, pero esta energía si es invisible, entonces ¿cómo puedo estar aquí encima del escenario? Si soy solo energía, podría desvanecerme así en el escenario. Y os voy a explicar por qué esto no sucede, incluso que yo sea solo energía. Lo que hemos visto es que el átomo no está hecho de materia, está hecho de energía y siempre está en circulación, y os voy a explicar una historia de un tornado. Tenemos un gran tornado. Aquí lo que quiero es que conduzcáis vuestro coche a través de este campo y vamos a ir a 150 km por hora y quiero que vayas directamente, te dirijas al tornado. La pregunta es la siguiente: cuando llegues al tornado, ¿el coche pasará al otro lado del tornado, sí o no? No. ¿Sabéis lo que sucederá? Evidentemente será como darse contra una pared. Pero ese tornado es físico, puedo ver el tornado. Ese tornado está lleno de polvo. Si sacas el polvo, así tenemos el tornado. Aquí, por ejemplo, vamos a 150 km por hora hasta aquí y vas a través del campo y es muy divertido, sí, que bien me lo paso, voy a conducir a través del campo, estoy en medio de la nada y de repente ¡pum! Te das un golpe con el tornado y te destruyes a ti mismo. Y dices, sí, pero no lo he visto. No hay ninguna diferencia. No es algo físico, no es físico. Es una fuerza, es una energía, es una fuerza. No es el escombro ni la tierra, sino que es una fuerza. Entonces, ¿saben qué? Los átomos están constituidos por fuerza y hay microtornados dentro del átomo. Es por ello que tú puedes poner aquí los pies en la tierra, porque hay mini tornados que hacen que no te caigas, incluso que si no es físico. No me estáis viendo a mí directamente, sino que estáis viendo la luz que hay en la sala, que está golpeándome a mí y ven el reflejo de la luz. La luz no viene de mi interior, sino que viene de fuera y se golpea en mí. Si la sala estuviera oscura, ¿me podríais ver? No, la respuesta es no. Cuando se enciende la luz me podéis ver porque la salud me golpea y así es como vemos las cosas, pero no son cosas físicas. Por tanto, los átomos son como mini tornados. Más datos sobre los átomos y después comprenderemos toda esta idea. Los átomos están hechos por electrones que son negativos, por protones que son positivos. Siempre hay la misma cantidad de protones y electrones y por tanto hay lo mismo de positivo y de negativo. Por tanto, ¿cuál es la carga que tiene un átomo? Y la respuesta es cero. Y todo lo positivo tiene uno negativo, se unen y se neutraliza. La fuerza es de cero, y cuando vemos a los electrones cómo se mueven, no solo los electrones están bien equilibrados
Y entonces, aquí en este modelo, aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos los electrones, aquí tenemos un electrón aquí en este lado, pero no hay un equilibrio de electrones en este otro lado. Entonces, si tengo un voltímetro y mido la carga a este lado del átomo, la carga es negativa. Pero si llevo el voltímetro a esta zona del átomo, porque esto es más negativo en este lado que en este, esta zona es más positiva. Entonces lo que puedo demostrar es que no hay una distribución igualitaria de la energía. ¿Dónde está la carga si cojo el voltímetro aquí? ¿Dónde estaría la carga? ¿Dónde estaría? ¿Queréis que os lo diga? Sí, la carga sería neutral, está entre lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Entonces después podríamos decir, los átomos se mueven como un tornado y entonces no tengo que mover el electrodo. Por aquí tenemos el positivo, el negativo y puedo decir que se mueven en espiral como si fuera un tornado. Con este movimiento un lado será positivo, el otro negativo y entonces digo, vamos a poner el voltímetro. Pongo el voltímetro aquí y miren ustedes lo que pasa. El voltímetro a veces positivo, otras veces negativo. ¿Por qué? Porque no para de girar. Y vamos a imprimir esto. Entonces el átomo está generando ondas que van a lo largo del campo, igual que la historia de la gota en el lago. Entonces un átomo no es físico, es un generador de energía positiva, negativa y se mueve como si fueran las ondas. Todo lo que está constituido por átomos tiene un campo. Es por ello que funciona el Feng Shui, es por ello que nosotros tenemos energía, es por ello que todo tiene energía. Entonces podemos leer el campo, la importancia que tiene el campo. ¿Cómo es un átomo? Entonces tiene este aspecto, tiene ondas de energía que cada vez avanzan más, se alejan más las unas de las otras, pero de hecho no hay nada en el medio, solo hay ondas. En la física newtoniana decíamos que los átomos son partículas como si fueran bolas o de billar. Y en la física newtoniana pues se chocaban los átomos entre ellos y veíamos si se distribuían a lo largo del espacio. Así no funcionan los átomos. En la física cuántica son las ondas las que se tocan las unas a las otras. Los átomos nunca se acaban tocando. Por tanto, los átomos se comunican no tocándose, de hecho ni tan siquiera existen, sino que se comunican a través de las ondas que se entran en contacto. ¿Y qué pasa cuando las ondas entran en contacto? Interferencia constructiva y destructiva. Cuando dos átomos se acercan, hay ondas positivas y negativas de energía que interactúan. Y el resultado es este. ¿Cómo se llaman todas estas ondas? En física las llamamos las ondas que se mueven por esta sala, y esta sala lo llamamos el campo. ¿Qué significa? Que las ondas invisibles de energía vienen de toda la materia y nos están golpeando a todos nosotros, se están paseando por todo este espacio y por tanto estamos dentro de este campo, del campo. Oh Dios mío, ¿qué significa campo entonces? Significa que los átomos dan energía, pero también responden a la energía, porque dos energías se pueden aunar, ¿verdad? Se pueden atraer o repudiar. Bien, lo importante aquí no es el título, sino lo más importante es esta parte. Cada átomo o molécula emite y absorbe luz de las longitudes de ondas de distinta frecuencia. ¿Qué significa? La pregunta es la siguiente: ¿estamos constituidos por átomos y moléculas, sí o no? Hay quien dice que sí. Muchas gracias por decir que sí. Gracias. ¿Por qué es importante? Porque en la ciencia, tal y como estamos sentados aquí, estamos irradiando luz. Y al mismo tiempo también estamos recibiendo luz y estamos conectados a todas las personas en esta sala. Todo el mundo en esta sala es como si fuera un gran lago. Todas las ondas se están convergiendo, todas las ondas se conectan entre ellas y por tanto hay personas que tienen más energía y personas que están perdiendo energía. Pero si todos tuviéramos la misma conciencia, la energía en esta sala cada vez sería más alta y más alta. Bien, nosotros en la ciencia moderna tenemos sistemas de escáner. No es una fotografía de un pecho, sino que es un perfil energético. Es energía que sale de esta mama. Es verdad, todo átomo, toda molécula libera energía. Fíjense, aquí tenemos una energía distinta aquí, que la energía alrededor de aquí. ¿Y por qué esta energía es distinta? Y la respuesta
es porque los distintos átomos, las distintas moléculas nos dan distinta energía. Aquí tenemos una célula cancerígena, cáncer, que es distinta energía que la del resto de tejidos. La medicina dice, oh, qué máquina tan fantástica, me puede decir dónde está el cáncer. Los doctores dicen, rápido, dame un escalpelo, voy a cortar este cáncer de aquí, lo voy a sacar y extirpar. Pero déjenme que les diga algo. La ciencia nos ha dicho, cualquier artículo lo dice, que los átomos brindan energía, pero ¿qué más hacen? Absorben energía, ¿verdad? ¿Sí o sí? Gracias por responder, gracias. ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan de la interferencia constructiva y destructiva? ¿Cómo se cancelaban las energías que se aunaban? ¿Ello no significaría que en lugar de usar un escalpelo podría poner energía aquí, y si hago esto entonces podría causar la energía que cambiara el cáncer y podría curar el cáncer sin tener que extirpar nada? Así se curaba el cáncer durante miles de años antes de las universidades de medicina. La sanación a través de las manos, se ponía energía, y si está en sintonía la energía de modo correcto, se puede cambiar la energía de la molécula, se puede extirpar un cáncer, se puede eliminar el cáncer, no extirpándolo, sino cancelando la energía del cáncer. Por tanto, en lugar de usar medicamentos y fármacos, la sanación por la energía siempre ha sido la historia de la sanación, porque podemos cambiar la estructura cambiando el campo de la energía. Mirad, así es como vemos a las personas. Esto es lo que percibimos. Un perro, una familia, puedo verlos. Pero ¿qué aspecto tienen realmente? ¿Qué aspecto tienen realmente? Miren el aspecto que tienen realmente. Energía. No hay nada físico aquí. La energía de uno conecta con la de otro, con la de otro. Cuando eres una familia, la energía de todos los hermanos, hijos, padres, la madre, se aunan. Hay energía en una familia. Y cuando la familia cambia la energía, cambia la dinámica de la familia. Básicamente, las personas somos como átomos. Dan energía, absorben energía, están influenciados por todo lo que les rodea, que también es energía. Aunque no la podamos ver, no significa que no exista. La energía es más poderosa que la materia. Bien, aquí tenemos un experimento que hice después de que saliera a la Universidad de Medicina, por tanto es un invento bastante barato, porque no tenía bastante dinero cuando acabé la carrera. Bien, cogí un trozo de hierro y empecé a limar el hierro, y tuve un montón de limaduras de hierro, y cogí las limaduras de hierro y las puse encima de un papel, y siempre que las esparcía por el papel tenía distintos modelos de hierro, de limaduras. Los cogí otra vez, las ponía otra vez, y era distinto el dibujo. Cada vez que lo hacía tenía distintos diseños de limaduras de hierro. Entonces, la parte más cara del experimento, me compré un imán. Era lo más caro del experimento, lo puse debajo del papel. Ahora puse todas las limaduras y mirad lo que sucedió. Creo la estructura que vemos dentro de un campo magnético. ¿Y de dónde viene ese patrón? ¿De dónde viene ese dibujo? Porque otra vez, cuando los volví a lanzar, tenía el mismo patrón, siempre el mismo patrón. La idea básica es la siguiente. ¿El patrón está dentro de las limas de hierro? No. Las limaduras de hierro no tienen ningún patrón. Por ello, cuando las lanzabas en el imán, eran distintas. ¿Qué es lo que da forma entonces a la estructura? Es el campo magnético, la energía invisible. El patrón viene del campo, no viene de las partículas. Y yo me planteé por qué era esto tan importante. Porque materia más campo igual a estructura. Materia, si no tiene campo, no hay estructura, es todo aleatorio. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la biología, cuando nos planteamos de dónde viene el patrón de una enfermedad, pensamos, voy a sacar una parte de las células para ver el patrón donde reside. Es como sacar parte de las limaduras de hierro para ver
¿Cuál será su estructura? Y la respuesta es que el patrón no está en las limaduras de hierro. ¿Y saben qué? En las enfermedades el patrón tampoco está en las células, sino que está en el campo. Está en el área donde vivimos, en los pensamientos, porque los pensamientos crean el campo. Entonces no hay un patrón en las células, sino que el patrón viene del campo invisible, que incluye también a nuestros pensamientos y nuestra energía y nuestro barrio, nuestro entorno, nuestra familia. Todo esto acaba creando este campo invisible que da forma a nuestra vida. Por tanto, la ciencia durante siglos ha mirado la célula como si fuera el origen del cáncer. ¿Dónde está el patrón del cáncer entonces? No hay patrón dentro de la célula. El cáncer se debe al entorno, al campo que está afuera. A lo mejor no vivimos en armonía con el mundo que nos rodea. Si vivimos bajo el estrés, creamos un campo energético y las partículas de las células, como si fueran las limaduras de hierro, crean un cáncer, no por el patrón interno de la célula, sino por el campo. Entonces nuestra salud acaba complementando el campo invisible. Nuestra salud refleja nuestros pensamientos, lo que sucede en el mundo que nos rodea. Albert Einstein tenía una cita fantástica. El campo, la energía invisible, el campo, es la única entidad gobernante de la partícula. Las partículas son materia. Básicamente lo que Einstein decía es que el campo es la única entidad gobernante de la materia, es decir, la energía invisible es responsable de dar forma al mundo físico. Es decir, cuando miramos una patología o una enfermedad como si hubiera un cambio de forma de nuestro cuerpo, el patrón de la enfermedad no está en las células, sino que está en el campo. Si cambias tus ideas, tus pensamientos, cambias donde vives, cambias cómo vives, entonces el cáncer desaparece. No tienes que matar las células acaban respondiendo al campo invisible, que incluye también a nuestros pensamientos, importantísimos también. Entonces, el patrón de nuestra vida no se encuentra en la estructura física, sino que se encuentra en el mundo invisible. Y lo más importante de este mundo invisible es nuestra mente. Nuestra mente establece un patrón de energía. Nuestros pensamientos acaban dando forma a nuestra biología. Algo que sucede en nuestra vida cuando se tiene una patología tiene que ver con la distorsión de nuestros pensamientos o nuestro campo, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué es la definición de un campo? ¿Qué dicen los físicos cuánticos respecto a un campo? ¿Qué significa? Esto es muy divertido. ¿Están preparados? La definición de campo es las fuerzas invisibles móviles que influyen al mundo físico. Y sí, me suena esta definición. La definición de espíritu. Fuerzas invisibles móviles que influyen al mundo físico. Después de miles de años, la ciencia de repente vuelve a la conciencia espiritual con la que empezó todo. Y la ciencia nos está diciendo que son las fuerzas invisibles lo que dan forma a la vida. Es el espíritu, lo puedes llamar campo, le puedes llamar espíritu, es lo mismo. Son las fuerzas invisibles que están dando una nueva conciencia a este mundo físico en el que estamos. Y volvemos entonces a la comprensión de reconocimiento de que el espíritu iguala campo. Entonces el campo no solo existe o está aquí. Lo que es más importante, ¿qué es más importante? ¿Lo físico o el espíritu? ¿Qué da más forma al mundo? Lo acabo de decir ahora mismo, hace solo un minuto. ¿Qué es más importante? El campo da forma a la materia. Si eres más espiritual podrías decir el espíritu da forma al mundo físico. Tendría razón con ambas ideas, el mismo significado. La física newtoniana dice que el cuerpo es más importante, pero la física cuántica dice no. La física cuántica dice que lo que es la mente es el campo. La mente es la energía, es el campo. No solo la física cuántica vuelve a recuperar la mente, sino que debemos recordar algo bastante básico, es que la mente acaba controlando las partículas. Es decir, nuestra vida está controlada por nuestras creencias, lo que significa es que el campo es la única entidad gobernante de la partícula. Es decir, la mente puede ser también el campo. La mente es la única entidad gobernante del cuerpo. ¿Por qué es importante? Cambias tu mentalidad, cambias tu vida.
Tienes una nueva creencia, puedes cambiar tu vida. ¿Sí? ¿Han oído hablar del efecto placebo? ¿Qué es el efecto placebo? ¿Te crees que esta pastillita de aquí te acabará curando? Es una pastilla muy especial, lo crees tanto que te doy esta pastilla y te curas. Y después te digo, mira, era una pastilla de azúcar. No te ha curado esa pastilla. ¿Qué es lo que te ha curado? Tu creencia es lo que te ha curado. Ahora sabemos que una tercera parte, o incluso 2/3 partes del sistema médico se basa en las creencias. Es la creencia de que el doctor nos va a curar y el doctor acabará curándose. Es lo que lleva la sanación a nuestra vida. Mito de percepción número 1, ya lo hemos visto. No vivimos en un mundo de la física newtoniana, sino que vivimos en un mundo de física cuántica. La física cuántica dice que la energía, las fuerzas invisibles, el campo, el espíritu, en el fondo, es lo que controla el realmo físico en el que vivimos. Y teniendo en cuenta el mundo físico en el que vivimos hoy, es algo que no contemplamos en nuestra creación. Nos hemos deshecho del espíritu y entonces empezamos a querer solo entender el mundo desde el punto de vista físico y material. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la parte de la energía. El segundo mito, percepción. Los genes controlan la biología. Déjenme que les diga algo respecto a nosotros mismos. Nos miramos al espejo, nos vemos a nosotros mismos, vemos a otra persona que nos mira. Yo me miro al espejo y veo a Bruce que se está mirando y que me mira. Es decir, Bruce es un humano. Pero esto es un error. Déjenme que les explique por qué. No son una sola cosa. Ustedes están hechos de 50 trillones de células. Las células son la entidad viva. Cuando dices yo, estás hablando en nombre de 50 billones de células. Tu cuerpo es una comunidad. Tu mente es un gobierno en el fondo. Y si tienes a George Bush en tu mente, te pones enfermo de repente por todo tu cuerpo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la salud hace que todas las células vivan en armonía y en comunidad. ¿Cuándo desaparecen las células? Cuando molestamos a la comunidad y al equilibrio. Puedes molestar a la comunidad y al equilibrio con nuestros pensamientos. Si vives en un país y el gobierno todos los días te da y te dice no eres bueno, no puedes trabajar, estás enfermo, no se te puede querer, eres despreciable. Si vivieras en un país de ese tipo, todo el mundo estaría enfermo en ese país. La idea es la siguiente: tus células viven en ese país, con el cerebro que te dice ese mensaje todos los días, y si te lo dices sin parar, que no eres suficientemente bueno, entonces estás hablando a 50 millones de células con ese mensaje negativo. Casi todas las células de nuestro cuerpo tienen una misma función que tú tienes. Por ejemplo, miremos a un humano. Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema para la excreción, tenemos el sistema cardiovascular, tenemos el sistema muscular y del esqueleto y un sistema inmunitario. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que todas las células de nuestro cuerpo tienen los mismos sistemas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que entender esto. Y es que las células tienen las mismas funciones que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, ¿qué relevancia tiene para las células? Y es que las células son personas en miniatura y viven en este barrio, en esta comunidad. Y el sistema nervioso es el gobernador. Si tu sistema nervioso no está enviando mensajes positivos a tu comunidad de células, entonces esos mensajes acabarán destruyendo a esa comunidad. La enfermedad está mucho más relacionada con los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza que cualquier elemento físico, y es por ello que el efecto placebo funciona. Pero fijaos, esto es lo importante. ¿Todo el mundo ha escuchado hablar del efecto placebo, sí o no? Gracias. ¿Han escuchado hablar de algo que se llama el efecto nocivo? ¿Nocivo? Déjenme que les explique de qué va. El placebo es un pensamiento positivo que crea un campo positivo que nos da salud. Pero ¿qué pasa con el pensamiento negativo? Y la respuesta es la siguiente:
El pensamiento negativo es tan poderoso como el pensamiento positivo, pero funciona en la dirección opuesta, ¿no? Es como si un pensamiento positivo creara salud en nuestro cuerpo, y esto es así, es una certeza. Un pensamiento negativo puede traernos enfermedad y acabar matándonos. Hay personas que tienen miedo, incluso el miedo les puede llegar a matar. ¿Por qué es importante? Solo estamos hablando de pensamiento positivo, y yo creo que estamos olvidándonos de la idea más importante. No es el pensamiento positivo de donde vienen los problemas, sino que es el pensamiento negativo de donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo tiene el mismo poder que el pensamiento positivo, pero funciona en la dirección opuesta. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿cómo funcionan las células? ¿Cómo funcionan las células? Estamos hechos de células. Esencialmente somos una célula gigante. Entonces, si entiendes cómo funciona una célula, podremos entender cómo funcionamos. Y es por ello que explico la importancia que tienen las células, porque las células son algo muy sencillo de entender. Nosotros tenemos 50 billones de células. Hay muchísimas células en nuestro cuerpo. Vamos a ver una célula y veamos cómo funciona. Miren, en primer lugar tenemos el primer hecho, un primer dato. Nuestro cuerpo está constituido por proteínas. Las proteínas son moléculas muy complejas. Tenemos 150.000 proteínas distintas. Las moléculas de las proteínas nos dan nuestra estructura física. Cuando nos miramos al espejo, estamos mirando a las proteínas. Las proteínas nos dan la estructura. Otro dato: las proteínas crean nuestro comportamiento. Este punto es vital. Las proteínas crean nuestro cuerpo. Las proteínas recrean nuestro comportamiento. Es decir, somos como una máquina de proteínas casi. Y cuando nos miramos al espejo, nos miramos y vemos las proteínas. Pero tenemos 150.000 tipos de proteínas. Es como si fueran las partes de un coche, las piezas de un coche, y cada día tenemos que sustituir estas proteínas. ¿Pero de dónde vienen las proteínas? Son muy complejas. Entonces puede decir, en 1953 se descubrió que el ADN es una plantilla en el fondo. Es una plantilla que hace que las moléculas de las proteínas se estructuren. Las proteínas, las estructuras físicas, nos dan esta energía. ¿Pero quién acaba determinando quiénes son las proteínas? Entonces digo, el ADN acaba determinando a la proteína. Entonces, realmente podríamos decir, el ADN acaba controlándonos. Y esto es lo que creemos. Pensamos que el ADN acaba determinando quiénes somos, qué somos y qué nos sucedería y nos sucederá. Cuando hay una enfermedad de la familia, solemos hablar del ADN. ¿Qué le pasa a tu ADN? ¿Qué pasa con tus genes? Los genes son el ADN. Entonces, cuando miramos a las enfermedades, empezamos a decir que la causa es genética, porque los genes han programado las proteínas y las proteínas son nuestro cuerpo. Entonces, damos todo el crédito o acabamos culpando a los genes por nuestra estructura. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron el ADN, la hélice doble del ADN. 5 años después, en 1958, Francis Crick publicó otra idea y le llama el dogma central a esta idea. Y yo digo lo siguiente: ¿qué es este dogma central? Es la creencia de que todos nuestros hijos están educados en la escuela del siguiente modo. La información en la biología empieza con los genes, con el ADN, y después pasa al ARN, que es una copia del ADN. El ARN es como una fotocopia de los genes, y usamos esta fotocopia de los genes, la plantilla del ARN, para crear la proteína. Tú, yo, somos la proteína. Somos la expresión de las proteínas. ¿Y de dónde obtenemos las proteínas? Obtengo las proteínas de la información del ADN. Y después Francis Crick dijo que la información solo es unidireccional. Va del ADN,
pasa al ARN y después acaba en la proteína. Y podéis decir que esto es muy interesante. No, se ha perdido algo. Es mucho más que interesante. ¿Por qué? ¿Dónde estamos nosotros aquí? ¿Lo hemos olvidado? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hay alguien que diga, por favor? Claro, somos proteínas, gracias. Si somos proteínas, ¿podemos cambiar nuestra genética, sí o no? No, la información no va hacia atrás. Entonces la idea básica es la siguiente, que los genes controlan quiénes somos, pero tú no controlas a los genes. Entonces, de repente, los genes están determinados por algo distinto a ti. Es decir, tú no tienes control determinando a los genes. Es el ADN quien acaba, por tanto, determinándolo todo. Entonces la medicina toma esta idea y ¿qué hace? Pues la convierten en aquello que denominamos el modo de la vida, que dice que los genes controlan la vida. Y esto es lo que se lee en los periódicos. Un gen causa esta enfermedad, un gen hace esto, un gen hace que haya cáncer, hay un gen que produce la esclerosis múltiple, todo. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues buscamos la plantilla que causa la enfermedad. Estamos buscando solo los genes sin parar. Entonces la medicina nos dice, así funciona la vida, y se llama el modelo médico, y dice, tú, y me incluye a mí también, yo era profesor y enseñaba esto, tú eres un modelo mecánico, eres una máquina bioquímica controlada por los genes. Esto es lo que se enseña en las facultades de medicina. Entonces cuando leemos este artículo de la revista Life, dice, ¿así naciste? Entonces la pregunta es la siguiente. Evidentemente no solo tenemos un tema físico, tenemos cuestiones emocionales también. Todo se acaba atribuyendo a los genes. Entonces podemos decir que los genes acaban condicionando nuestro comportamiento físico, emocional y el comportamiento en general. Entonces si hay algo que está mal con tu comportamiento, tus emociones, no es tu culpa, sino que la culpa es al fin y al cabo de los genes. Entonces esto se le llama el determinismo genético. Significa que los genes acaban determinando nuestra vida. Y por ello estamos tan interesados en los genes, porque los genes nos han dado nuestra vida, y si la vida no está bien, entonces vamos a estudiar los genes una vez más, vamos a revisarlos, ¿verdad? Esto es lo que hemos dicho. ¿Están preparados para lo siguiente? Si cogemos a los genes con los que has llegado a este planeta, vienes de tu padre y de tu madre, ¿verdad? Y decimos lo siguiente, los genes nos han dado nuestras características. Si tienes genes o características que a ti no te gustan, ¿se pueden cambiar estas características, sí o no? No. Acordaos del dogma. El dogma del ADN, del ARN, de la proteína. Eres una proteína, no puedes cambiar tus características. Entonces pensemos por un segundo qué es lo que han enseñado los estudiantes de medicina y qué nos enseñan las universidades. No has cogido a los genes. Puedes cambiar a los genes, y los genes acaban. No puedes cambiar a los genes y los genes controlan tu vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Pensemos. Mirad, hemos pensado ya demasiado. Al final, ¿qué pasa? Que somos víctimas de lo que hemos heredado. Has nacido en una familia con cáncer y entonces dices, oh no, madre mía, mi padre tenía cáncer. ¿Saben qué pasa con algunas mujeres que tienen cáncer de mama y que sus familiares tenían? ¿Saben lo que hacen? Muchas mujeres se hacen una mastectomía, incluso antes de que todo esté mal. ¿Por qué? Se hace la mamografía porque tienen tanto miedo que piensan que incluso es mejor sacarse el pecho antes de que tengan cáncer. Es terrible. Una mujer habló conmigo y me explicó que su madre tenía cáncer, su abuela también tuvo cáncer de mama, y bien, era un problema familiar, su padre era médico, su hermano también era médico, y lo que le dijeron a esta mujer con 30 y pocos años, creo que tenía 32 años, acabó de tener a su segundo hijo, y ¿qué tenía que hacer? No sé, me voy a sacar el pecho, y le pregunté, ¿es que tiene un problema? Le dije, no, voy a intentar evitar el problema. ¿Te van a sacar el pecho? ¿Por qué? Entonces yo le dije, ¿vas a automutilarte? Evidentemente esto no le sonó nada bien. De hecho tenía tanto miedo
que le dije, tiene usted tanto miedo que se quiere sacar el pecho. ¿Y por qué digo esto? Porque su creencia ya estaba comprometida con el cáncer, estaba tan segura que tendría cáncer que incluso no había ninguna razón por ello, pero su creencia seguramente le acabaría haciendo que tuviera cáncer. Tenía una creencia tan negativa que acabaría creando su enfermedad, así de sencillo. Entonces la idea es la siguiente: somos víctimas de nuestras propias ideas, y si somos unas víctimas, entonces ¿qué? No podemos hacer nada en nuestra vida, somos víctimas, lo admito, no puedo controlar mi vida. Entonces, de repente, cuando nos decimos esto, ¿qué necesitamos? Si eres una víctima, ¿qué se necesita si somos víctimas? ¿Alguien que nos rescate? ¿Un salvador? Necesitas a alguien que te salve, porque no puedes hacerlo por ti mismo. Entonces, ¿qué haces? Vas al profesional médico y dices, por favor, sálveme la vida, porque soy una víctima de mis genes. Y claro, los primeros interesados son los laboratorios farmacéuticos, porque serás un cliente durante toda la vida, comprarás fármacos durante toda la vida para salvar tu propia vida. ¿Es esto cierto, en el fondo? Porque lo creemos, pero ¿es cierto? Vamos a retroceder un poco para responder a esta pregunta. Dentro de la célula tenemos una estructura gigante que se llama núcleo. El núcleo es donde están los genes, dentro de la célula. Como se nos ha dicho que los genes controlan la vida, y como los genes esencialmente están en el núcleo, entonces el núcleo representa el control de la célula. Es por ello que en los libros de texto dice que el núcleo es el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque los núcleos controlan la célula. ¿Y por qué controlan la célula? Porque el ADN determina la identidad de las células y el ADN dirige su actividad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el núcleo es el cerebro de la célula, porque de allí emana el control. Del cerebro viene nuestro control. Entonces, el núcleo es el cerebro de la célula también. Si el núcleo controla las funciones de la célula, entonces el núcleo iguala al cerebro de la célula. Pero miren, aquí tenemos un dato muy sencillo. Si cogemos cualquier organismo y extraemos el cerebro de un organismo, lo extraemos y lo tiramos, tenemos un resultado. ¿Y saben cuál será el resultado? No hay que ser científico. Cogemos el cerebro de un organismo y lo tiramos. ¿Qué pasa a ese organismo? ¿Qué le pasa? Se muere. El organismo muere. Y entonces podríamos decir, bien, pasemos a la célula. Extraigo un núcleo de una célula. De hecho, esta fue la investigación que hice hace unos 40 años atrás. El resultado fue la enucleación. ¿Y qué quiero decir con esta palabra? Saqué el cerebro de la célula. ¿Qué le pasará a la célula cuando le sacas el núcleo? ¿Qué pasará a la célula? ¿Qué le pasará? Pues supuestamente fallecerá. ¿Por qué? Pero miren, la célula vive durante varios meses sin genes dentro de la célula. Todo el control está allí. Sigue respirando, sigue comiendo, sigue moviéndose, sigue comunicándose con otras células, sigue haciéndolo todo excepto una cosa. Hace todo excepto una cosa. No puede sustituir a las proteínas. Si las proteínas no están, desaparece esa plantilla. Entonces, no muere la célula porque se haya ido el núcleo. La célula muere porque las proteínas, cuando necesito sustituirlas, no tengo esa plantilla, entonces la máquina se acaba estropeando. Y por ello la célula tiene un problema. ¿Cuál es el resultado? Que el núcleo no es el cerebro de la célula. Pero el núcleo es tan grande dentro de la célula. ¿Qué hace el núcleo? Ya he dicho lo que hace el núcleo. ¿Qué hace el núcleo? Es la plantilla usado para sustituir a las proteínas y reproducir la célula. El núcleo es la gónada. ¿Por qué es importante esto? Porque la ciencia es una profesión dominada por los hombres y sabemos con qué piensan los hombres, ¿verdad? Entonces, si la gónada se convierte en el cerebro, todo el mundo será feliz. Bien, os dejo con este hecho importantísimo. Y el hecho es el siguiente. Es un hecho. Y escuchad, porque esto es importantísimo. Los genes no controlan la biología. Hecho. Es un hecho. El hecho de la vida.
Porque control significa que el gen podría activar algo o podría apagarse. Sí, esto es lo que se lee en los periódicos y en la prensa. Pero los genes se activan o se desactivan, y aquí tenemos este hecho. Un gen es una plantilla, es un modelo. Es como si fuéramos a una oficina de un arquitecto que está trabajando con una plantilla y le preguntas al arquitecto: ¿esa plantilla está conectada o desconectada? Y el arquitecto te mirará diciendo: no hay conexión o desconexión en una plantilla, es solo un modelo. Entonces me podría decir: interesante. Entonces, si un gen es una plantilla, saben que no hay botón de encendido o apagado en un gen. El gen no decide nada, el gen no puede actuar, el gen no crea la vida. Los genes no tienen más acción que la mera acción que tiene una plantilla de un arquitecto. Si los modelos y las plantillas actuaran como hemos dicho, un arquitecto podría construir algo, tirar esos esquemas, esas plantillas, volver a casa y un mes después tendría construido ese edificio tan bonito. Los genes lo habrían construido, ¿verdad? Las plantillas, los modelos no construyen nada, no hacen nada, solo dan información, pero no hacen cosas. Los genes dan a las células información, pero los genes no pueden conectarse o desconectarse. Los genes no tienen ni idea de lo que sucede en el mundo. Los genes no pueden tomar decisiones. Es decir, todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el hecho de que tú estás controlado por los genes es absolutamente falso. Los genes no pueden actuar, los genes no controlan la vida. ¿Qué significa todo esto? Que todo el modelo de la medicina, error, completamente erróneo. No eres una víctima de los genes porque los genes no controlan tu vida. Vamos a hacer una pausa, pero tengo 2 diapositivas más, por tanto, solo unos segundos, por favor, Peter. Bien, os voy a hablar de mi investigación. La investigación que cambió mi vida. Y esta investigación está cambiando también a la ciencia. 44 años atrás estaba clonando células madres. Las personas piensan que el tema de las células madres solo aparecieron hace 5 años atrás. No, yo estaba clonando células madre y hace más de 40 años. ¿Qué es importante de las células madre? ¿Por qué son tan importantes? En primer lugar, todos tenemos células madre. ¿Cómo puedes decir esto? Y la respuesta es que estamos vivos. Y es el primer síntoma de que tenemos células madre. ¿Y qué es una célula madre? Una célula madre es el equivalente de una célula embrionaria. Después de nacer, sigues teniendo células y entonces puedes crear cualquier cosa. Son embriones de células que pueden crear. A lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos células madre. ¿Por qué sabemos esto? Por un hecho muy sencillo. Todos los días perdemos cientos de billones de células que acaban falleciendo. Las células de la piel, las células cutáneas, las células capilares. Yo tengo que hablarles porque si no les hablo demasiado al final voy a perder todo mi pelo. En fin, me voy a quedar calvito. También el tracto digestivo. El tracto digestivo se acaba sustituyendo cada 3 días. Si pierdes cientos de millones de células, ¿de dónde obtienes esas células sustitutivas? Y la respuesta, pues las células madres. Es por ello que sé que estamos vivos y estamos bien, porque tenemos células madre, porque si no las tuviéramos no estaríamos aquí esta tarde. Todo el mundo tiene células madre. Miren, esta es la investigación que he hecho. Lo voy a explicar y después haremos una pausa. Hace 40 años realicé esta investigación y es fantástica porque lo que nos va a demostrar es sensacional. No hay que ser un supercientífico, ni tan siquiera hay que ser científico para comprender esa investigación que hice. Miren, esto es lo que hice. Cogí una célula madre, que es una célula multipotencial, y puse una célula en esta aulea de laboratorio y cada 10 horas las dividía. Tenía 4 células, 8 células, 16, 32, 64. En 2 semanas tenía miles de células dentro de esta aulea de laboratorio. Pero fíjense en algo. Hay un hecho. Todas las células venían de una única célula. ¿Qué significa?
que todas las células genéticamente son idénticas. Tenía miles de gemelos celulares dentro de esta oblea de laboratorio. Genéticamente era lo mismo, venían de la misma célula. Pero este no es el experimento. El experimento más interesante es el siguiente. Fui a la oblea, cogí algunas de las células y las llevé a otra oblea, y cuando las saqué y las llevé a la otra oblea, cambié el entorno celular. Pero ¿qué es un entorno celular? Las células son como pescado, como unos peces, viven en el agua. Entonces, cuando hacemos un corte en la piel, rápidamente se recupera porque las células son como peces. Entonces, ¿qué es el entorno de un pez? Es el agua, viven en el agua, es como un acuario. Entonces, cojo la célula, las pongo en otra oblea, en el ambiente A, y cambio la química del entorno un poco, y las células acaban formando un músculo. Vuelvo a la misma oblea y cojo más células y las pongo en otra oblea con un entorno B, un entorno distinto, entorno hueso, y acaban formando huesos. Y no he acabado aún. Vuelvo a la oblea original, la saco y la pongo en otra oblea y la llevo a la oblea C con otro entorno, con el entorno grasa, y las células crean grasa. Me parece muy sencillo, pero es una cuestión bastante profunda. ¿Qué controla el destino de las células? El entorno. Porque todas son genéticamente idénticas. Son las células que acaban respondiendo al entorno. Las células solo responden al entorno, ¿verdad? Y otro punto positivo respecto, es muy interesante. Cogí el disco de plástico, lo llevé a un entorno bueno, pasé las células aquí y las llevé a un entorno malo. ¿Qué sucedió a las células? ¿Qué les pasó? Se enfermaron y fallecieron. Y si fuera un médico formado en una universidad de medicina, diría: vaya, tus células están enfermas, les deberíamos poner algún medicamento. Y yo les dije: por favor, saca tus manazas de mis células, porque todo lo que se necesita para que las células vuelvan a estar sanas es cogerlas del entorno negativo, ponerlas en el entorno positivo, y de un modo inmediato estarán sanas. ¿Cuál es la idea fundamental? Es que el estado de las células es un reflejo del entorno. Si cambiamos el entorno, cambiamos el destino de la célula. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué pasa cuando las células se enferman? ¿Están rotas, estropeadas? ¿Hay algo que no les va bien? La respuesta: bien. En menos del 5% de la población puede que esto sea cierto. Nacimos con un destino y a lo mejor los genes no están bien, pero bien, no hablemos de este 5%. El 95% de todos nosotros hemos venido a este mundo con un conjunto de genes fantásticos para tener células sanas. Si tus células no son sanas, entonces no culpes a las células. Mira y observa el entorno en el cual pones a tus células, porque si no vives en un entorno sano y armonioso, entonces las células se enferman, no porque haya una enfermedad en las células, sino que es la célula respondiendo al entorno negativo. No necesitas el fármaco. El 95% de nosotros no necesitamos medicinas ni fármacos. Lo único que necesitamos es tener la garantía de que llevamos a nuestras células en un entorno positivo una vez más. Y esto es vital. Es vital en un mundo en el que las personas estamos tan enfermas y las células no les funcionan bien. ¿Y qué buscamos? ¿Dónde están los genes malos? Eso es lo que buscamos. Y de hecho, no hay genes malos per se. ¿Pero qué pasa con los genes cancerígenos? Miren, aquí tenemos un hecho interesante. No hay un único gen que causa el cáncer. Porque si tuviéramos ese gen, todo el mundo que tuviera ese gen, todo el mundo tendría cáncer. Pero hemos hablado de los genes de cáncer. Sí, había un gen, ¿no?, que causaba el cáncer de mama. Le hemos dado un nombre, ¿no? BACA, el gen del cáncer de mama. ¿Qué podemos hacer? Si yo fuera el gen del cáncer de mama, debería tener el cáncer de mama. Y escuchen a la respuesta. Un porcentaje de mujeres podrán tener
A lo mejor un 60% podrán tener cáncer de mama. Son muchas mujeres, ¿no? A partir de ese gen. No, te estás concentrando solo en un punto en exclusivo. Pero, ¿qué me dices del 40% restante? Que tienen el gen, pero que no tienen cáncer. ¿Cuál es? ¿Qué es el elemento distinto de sus vidas? Entonces, de repente podemos decirnos, no era el gen per se lo que causaba el cáncer, sino que era el gen y su estilo de vida lo que causó cáncer. Ello significa que si cambiamos nuestro estilo de vida, incluso si tienes el gen cancerígeno, no tendrás cáncer. Y la respuesta es claro, esto es así. Y cuando tienes cáncer, entonces es un síntoma. Se está diciendo que no se vive en armonía en el mundo con el resto de personas que te rodean. Tu estilo de vida no es correcto. Algo no funciona. ¿Sabes cuántos genes se necesitan para tener cáncer? ¿Para que empiece un cáncer? ¿Cuántos genes se necesitan? Necesitamos entre 12 y 15 genes alterados para poder tener un inicio de cáncer. No es un único gen. He dicho que son 12 o 15. Entonces no es un accidente. Cuando tenemos la cantidad exacta de genes y son más o menos los mismos, significa que el cáncer no es un accidente, sino que el cáncer es resultado de un entorno que escoge 12 a 15 genes que acaban creando cáncer. Cambia el entorno y desaparecerá el cáncer. ¿Sí? Es la remisión espontánea. Una persona que estaba casi muriendo de cáncer, pensábamos que iba a morir esa persona. ¿Qué hacen esas personas que tienen una remisión? Pues tienen un cambio enorme en su vida y se plantea lo siguiente: oh Dios mío, mi vida ha sido tan difícil, he tenido tantos problemas, todo lo que he hecho, y solo me quedan unas semanas para seguir viviendo. Hazlo, venga. Voy a abandonar todo mi estrés, me voy a alzar, voy a disfrutar el último mes de mi vida hasta el máximo. Salen del hospital, salen a la calle, empiezan a disfrutar de la vida sin parar. ¿Y saben qué? Pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿y saben qué? Desaparece el cáncer. ¿Qué hacen entonces? Cambian el campo que causó el cáncer. Por tanto, básicamente, Peters me está diciendo que me calle. Peter me está diciendo que me calle para que tengamos una pausa, pero por favor volvamos pronto, porque les quiero explicar, solo un segundito, por favor, Peter, por qué la mayoría de nosotros enfermamos y por qué se produce esta enfermedad. Y no tenemos que culpar al cuerpo. Y si comprendemos esto, podremos tener una vida completamente distinta. Por tanto, volvamos pronto si les interesa el tema. Gracias.